Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Ichiro patrocina esta reacción y bueno, pues nos trae a Omioza. Así que siempre es bienvenido, ¿verdad? Sí, sí. La canción es Aoki Dokugan. Es un directo de 2016. Y bueno, aquí Ichiro nos da algo de contexto y sin no lo traduzco mal, vamos a comentar cosillas. A ver, como siempre, ¿no? Es decir, banda que se inicia en el 99 y tenemos, como suele ser habitual, a Matatabi, al bajo, a Kuroneko, a la voz. Bueno, Matatabi también canta, Maneki, guitarra y coros. Además, es muy difícil, es muy fácil ir distinguiéndolos porque Matatabi es un gigante. Maneki va a estar a la derecha, Karukan en la otra guitarra a la izquierda. Y bueno, de apoyo están Dobashi Makoto a la batería y Abe Masahiro a los teclados. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Bueno, impresionante como siempre. David, sensaciones de lo que estamos viendo hasta el momento. Pues que perfectamente podía estar Rob Halford ahí cantando, ¿no? Sí, bueno, el intro ha sido muy Maiden también, de muy rollo 2 Minutes to Midnight. Sí, eh, también, pero vamos, a mí me ha muy, recordado más a Judas, pero vamos, que... sí, muy clásico, muy metal clásico de europeo en el comienzo. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, en el concepto de esta canción, bueno, el título en español sería algo así como el único ojo azul. Y aquí se rinde homenaje a la figura histórica de Date Masamune. Y está el concepto del yokai, de los samuráis. em, bueno, lo que hablaba de Date Masamune, bueno, pues el dragón de un solo ojo. Y claro, la música aquí lo que quiere reflejar es la valentía, el espíritu indomable y todo eso. Como siempre, ellos con sus kimonos tradicionales adaptados para el escenario, em, junto con la agresividad del heavy, pues es una experiencia visual siempre única, ¿no? Am, claro, tenemos por un lado a Kuroneko, que no sé si
Sí, tengo el dato bien, pero le dicen la gata negra. Y es una cantante fabulosa, ¿no? Es decir, tiene una voz así como muy Sí, cristalina, llega a unos agudos increíbles, tiene ese vibrato operístico que ya hemos hablado de otras veces, ¿no? Muy, muy de teatro tradicional y aporta como esa melodía como heroica, ¿no? Como esa elegancia. Y es impresionante, ¿no? El control de la respiración que tiene y cómo se mueve. Y lo que me ha sorprendido de Matatabi es que está cantando como más agudo que otras veces, ¿verdad? Llegando a como un sí, tono. sí, sí. Otras veces se dedica a hacer más los graves o romper la voz, incluso hacer un growl. Y aquí estaba como manteniendo un tono medio agudo que me ha parecido muy, muy curioso. Sí, sí. Además que está cantando con una voz potente, pero lo que no está escrito, ¿eh? Sí, Y ya te digo, y las guitarras están ahí, muy contundentes. sí, 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 sí. Y Kuroneko está cantando también ahí con ese rango de voz que tiene, que te transporta al Japón feudal. Sí, sí, sí. De hecho. Lo que te decía, se habla de la ambición de Masamune, de mirar al cielo azul con su único ojo y de la determinación de forjar un destino propio. Y bueno, también se refiere en eso. El término de Aoki, que es azul, se refiere tanto al cielo como pureza, como la frialdad de la voluntad del samurái. Bueno, pues flipante. Vamos a continuar y ya vamos comentando más cosillas. Alucinante. Bueno, pues lo que decíamos, las guitarras, ¿no? Por guitarras gemelas. Aquí Sí, sí, sí. tanto es un trabajo que tanto Maneki como Karukan hacen, bueno, es absolutamente increíble. Tiene mucho, mucho, mucho mérito, tal y como lo plantean los dos. Así que en este sentido, casi se reparten, digamos, las virtudes al 50%. Por un lado, van haciendo esas armonías de terceras, muy Maiden, por Sí, cierto, ¿sabes? En ese sentido, de que suelen hacerlo por terceras también. Em, y bueno, pues hace esa atmósfera como muy épico, ¿verdad? De la grandeza de un ejército samurái. Los solos, Maneki
creo que es más técnico, hace muchos ligados, tapping y tal, y Karukan es como un ataque más rápido y más rítmico, más sólido, Sí, pero el intercambio de solos está muy bien, es muy es limpio, brutal. Sí, sin exceso de efectos, se están em, usando puro tono de válvulas de los amplificadores, así que genial. Matatabi el bajo, como siempre, es pues brutal. sí, efectivamente, es un tono como muy redondo, muy orgánico, muy percusivo. em, el bajo de Matatabi no siempre sigue la guitarra, sino que va metiendo como arreglos y escalas que van llenando huecos para cuando las guitarras armonizan y todo eso, pero muy bien. Y la batería, el doble bombo, brutal. em, un También, refuerzo también. rítmico muy importante, sobre todo en el estribillo y los solos, pero muy controlado, marcando muy bien los acentos con los platos. Y bueno, con la caja ese ritmo galopante estaba muy bien. Sí. Así que bueno, perfecto. Ichiro, gracias por traernos de nuevo a Omnioza y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.